El Espíritu Santo es la promesa del Padre para sus hijos. Usted y yo necesitamos ser revestido de poder. No puede el hombre caminar por sí solo. Necesitamos esa fuerza de lo alto. El Espíritu Santo es la fuerza del hombre. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, estaríamos dando, hermanos, una predicación vacía. Cuando cantas, cuando ministras, si el Espíritu Santo no está en la vida de la persona, estaríamos haciendo, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Pero es importante atender lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 24, versículo 49 nos dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Esto es la promesa que Jesús prometió a los apóstoles y discípulos y seguidores que estuvieron con él. Y él les dijo: esperen esa promesa y sean ustedes investidos del poder de Dios. Entonces, cuando recibieron esa promesa, ellos se reunieron. En aquel tiempo, hermanos, estos 120 seguidores entre apóstoles, discípulos, entre personas que empezaron, hermanos, a seguir el camino del evangelio. Y ese de repente llegó sobre ellos en Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llegó ese de repente sobre ellos. Y cuando llegó el Espíritu Santo y fueron todos llenos, empezaron a hablar en otras lenguas. Ese poder, hermanos, los llenó y el Espíritu Santo los cubrió de su manto, de su gloria. Y estas personas salieron en las calles predicando sin miedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo es tu fuerza, es mi fuerza. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero muchos se preguntan: ¿pero cómo hago yo para recibir más abundantemente? Voy a enseñar estos pasos. Paso número 1, podemos recibir pidiéndole a Dios. Podemos disponer nuestro tiempo, nuestros ayunos, nuestras oraciones, leer la palabra de Dios, buscar de su gloria, porque en Lucas capítulo 11 versículo 13 nos enseña: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto tenemos que marcar esto y resaltar esto. El Espíritu Santo, cuando nos disponemos y le pedimos a Él: llénanos de tu Espíritu. Necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu poder. Cuando le hablamos a Él, cuando le buscamos a Él, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Pueblo de Dios, necesitamos de este poder. Ojalá usted y yo le decimos a Dios: queremos más de tu Espíritu, anhelamos de tu Espíritu. Pero también el Espíritu Santo viene por la imposición de las manos. Nos enseña la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaban. Esto pasó en Efeso, cuando Pablo llegó y les preguntó que si ellos han recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Se da cuenta, muchos cristianos se apartaron del bautismo del Espíritu Santo. Por eso se oye, muchas personas critican. Muchas personas, hermanos, cuando miran esa unción caer sobre una iglesia, ya se mira muy extraño para cada uno. Pero así fue el inicio de la iglesia. La iglesia se levantó, hermanos, desde la iglesia primitiva. Se levantó con poder por medio de la imposición de las manos, y las personas recibían ese poder de lo alto. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras en 8:17. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Qué lindo, qué precioso cuando un ministro impone las manos y este ministro está lleno del poder. Este Santo Espíritu se transmite por medio de la imposición de las manos. Pero tenemos que ver, ojo también, el ministro tenemos que ver si es un ministro obediente, obedece la palabra, se congrega en su iglesia, porque nos va a transmitir un espíritu de divisionismo. Entonces, porque se transmite a través de la imposición de las manos. Es importante resaltar esto. También el Espíritu Santo se desciende por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje, una palabra tan poderosa, y esta palabra conlleva unción, poder, y en medio de ese mensaje se transmite la unción del Espíritu Santo. Nos enseña Hechos 10:44, cuando el apóstol Pedro fue llamado por Cornelio y llegó en la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio predicó la palabra, habló de Jesús y de las maravillas. Y la Biblia nos enseña en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos y los que oían el discurso de Pedro. Qué maravillas de palabra, porque el mensaje en una predicación se desciende el Espíritu Santo, se siente su gloria y su poder, porque ese mensaje lleva poder. Por eso la Biblia nos enseña, porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Así de que, amado hermano, amigo, que me escucha este mensaje, debemos nosotros buscar más del Espíritu Santo, porque no podemos realizar una obra misionera por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de lo alto, necesitamos, hermanos, esa unción del Espíritu Santo, y debemos decirnos cada uno de nosotros, necesito el poder de mi Padre Celestial, que es el Espíritu Santo. Así de que busquemos cada día, porque este poder está vigente y está buscando un corazón que anhela de su gloria. Bendiciones para todos.